La noche es oscura y llena de misterios, pero algunas historias se arrastran desde las profundidades de lo desconocido hasta la luz de nuestras peores pesadillas. Así son los relatos que te contaré hoy. No son solo historias, sino una advertencia, un recordatorio de que no todos los monstruos viven debajo de la cama. Algunos caminan entre nosotros. Esta historia la he titulado Ecos Ocultos. Imagina el tranquilo estado de Yucatán, donde los viejos templos mayas se alzan como monumentos eternos de una civilización olvidada. Es aquí donde vivía Martín, un restaurador de antigüedades, dedicado a conservar la rica historia de su tierra. Martín había sido encargado de la restauración de una antigua estatua maya, llamada el Guardián de la Noche. Una figura aterradora con fauces abiertas y ojos vacíos. A medida que trabajaba en la estatua, comenzó a notar algo inquietante. La estatua parecía cambiar cuando no la observaba. Al principio los cambios eran sutiles, una grieta que no recordaba, una sonrisa que parecía un poco más siniestra. Pero luego, la estatua comenzó a cambiar de forma, transformándose en figuras aterradoras y monstruosas. Martín se despertó en medio de la noche para encontrar la estatua parada a los pies de su cama, sus ojos vacíos brillando en la oscuridad. Lo que sucedió después es algo que Martín nunca pudo olvidar. La estatua cobró vida. Su rostro se contorsionó en una sonrisa maligna. Sus fauces abiertas emitieron un sonido que helaba la sangre, un eco de una antigua maldición maya. Martín se encontró paralizado por el terror mientras la criatura avanzaba hacia él. Pero en lugar de atacarle, la criatura se arrojó por la ventana, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Martín quedó solo, temblando y aterrorizado, con el eco del terrible sonido retumbando en sus oídos. Desde aquella noche, la gente de Yucatán ha reportado avistamientos de una criatura, un monstruo que merodea en la oscuridad. Y Martín, atormentado por la culpa y el miedo, ha dedicado su vida a buscar una manera de devolver a la criatura a su forma de piedra. Una tarea que parece cada vez más imposible a medida que pasan los días. Martín, esclavizado por su culpa, se convirtió en un estudioso obsesivo de los textos antiguos y buscando una forma de revertir lo que había hecho. Después de meses de búsqueda y muchas noches de insomnio, encontró lo que creía que era su única esperanza, un antiguo ritual maya que decía poder controlar a los dioses y los espíritus que alguna vez vagaron por estas tierras. Era una noche de luna llena cuando Martín comenzó el ritual, armado con hierbas sagradas, jade y obsidiana. Empezó a recitar las antiguas palabras en el corazón de las ruinas, bajo la sombra de la estatua del Guardián de la Noche. Todo estaba silencioso, excepto por el sonido de su voz quebrada, por el miedo y la ansiedad. Y entonces ocurrió lo inimaginable. El suelo tembló bajo sus pies y el aire se llenó de un rugido ensordecedor. La estatua, ahora en su terrible forma de criatura, emergió de las sombras. Su forma monstruosa bañada en la luz lunar. Con un grito de puro terror, Martín completó el ritual, lanzando los objetos sagrados al pie de la criatura. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, con un rugido que sacudió la selva, la criatura se desvaneció. No quedaba nada, solo la estatua original del Guardián de la Noche, inerte y silenciosa una vez más. Aunque Martín había logrado su objetivo, la victoria le dejó un sabor amargo. Las personas de Yucatán vivían ahora en paz, pero él no podía olvidar la criatura que había liberado, ni los rostros aterrorizados de aquellos que la habían visto. Su vida volvió a la normalidad, pero las sombras del pasado siempre lo perseguían. En sus últimos años, Martín se convirtió en un hombre reclusivo, un fantasma que vagaba por las ruinas de la antigua civilización que había estudiado. Dicen que todavía puedes verlo. Un viejo encorvado y solitario, caminando por los templos al caer la noche, siempre vigilante, siempre esperando que el Guardián de la Noche vuelva a despertar. Y así termina la historia de Martín, una historia de miedo y arrepentimiento, de un hombre que luchó contra su pasado y sus errores. Esta historia me la contó un viejo guía en las ruinas mayas, un hombre que afirmó ser descendiente de Martín. Pero antes de que me despida, te dejo una última reflexión. Cada acción que tomamos
tiene consecuencias, algunas más graves que otras. El peso de nuestras decisiones puede ser una carga difícil de llevar. No subestimes el poder de tu influencia, ni sobreestimes tu capacidad para controlarla. Las sombras del pasado pueden despertar a los monstruos de nuestro presente, así que actúa con sabiduría y cautela para que no despiertes tus propios guardianes de la noche.